agradecer a todos los que están conectados. Por ahí tenemos 73 participantes. Entonces andamos por arriba de los 65 participantes, 68, descontando a los que estamos de profesores y nuestros invitados. Muchas gracias por estar Buenas tardes. con nosotros. Ahí les pediría nada más, de favor, poner en mute su micrófono mientras no vayan a participar para que no se busque el ruido. Entonces, picarle ahí donde dice mute y ya cuando nos toque participar a cada quien, pues lo habilitamos, ¿verdad? Bueno, miren, vamos a platicar un poquito sobre la agenda. Arrancamos primero con un gran agradecimiento para Pablo Orihuela, para Eduardo Sosa, que accedieron a conectarse en esta sesión, que desde un principio, cuando estábamos diseñando el curso, pues lo tomamos como una opción bastante atractiva para que nos den ellos algo de su visión, algo de su conocimiento, experiencia en cuanto a la aplicación de técnicas y estrategias o tips de innovación que se pueda dar dentro de las empresas. Voy a dar un breve currículum para presentarlos. Pablo Fernando Orihuela Astupinaro, Sí. es gerente general de Motiva S.A., ingeniero civil. Tiene posgrados en Japón y también en España, y es profesor en la Universidad Católica del Perú. Es miembro del Comité Consultivo del TEC de Monterrey. Tenemos la fortuna de tener una relación bastante cercana con él, no solo en Campus Monterrey, sino también en otros campus. También ya ha colaborado en algunas actividades con otros campos del TEC. Es conferencista internacional. Luego por ahí uno se lo puede encontrar en varios países de Sudamérica, por acá en México, en España también. Es autor de diversos artículos en temas de gestión de proyectos de construcción y de gestión de la construcción en general. Tiene distintos reconocimientos y premios como profesor y como trabajo de su consultoría. Tiene un premio nacional en creatividad empresarial, un premio a la innovación, y también pues, resultó congratulado con premios en sus tesis que ha hecho en programas de posgrado. El ingeniero Eduardo Sosa Silverio, él es originario de la República Dominicana, pero el destino lo ha llevado a tomar residencia en Canadá. Está en proceso de estudiar doctorado en la Universidad de Alberta y tiene 2 posgrados, maestría en Ciencias en Ingeniería y Administración de la Construcción allá en Canadá. Y también es egresado de nuestro campus. Estudió la maestría en Ingeniería y Administración de la Construcción aquí en el Tecnológico. Actualmente él se desempeña como director de mantenimiento de infraestructura en la ciudad de Edmonton, Canadá. Dentro de su labor que él realiza día con día, tiene la evaluación, selección y puesta en marcha de distintos materiales, tecnologías, procesos que aplican las empresas contratadas por la ciudad de Edmonton, pues para mantener su infraestructura al máximo posible de eficiencia. Aquí cabe resaltar que la ciudad de Edmonton acaba de ser nombrada en 2 años consecutivos como una de las mejores ciudades a nivel mundial para residir. En el año pasado quedó en el lugar 60 y ahora quedó en el lugar 66 en un ranking que genera una empresa llamada Resonance Consultancy. Entonces, bueno, pues con eso partimos. Primero dar la bienvenida directamente a Pablo. Gracias por permitirnos este tiempo de conexión. Por ahí en la comunicación que tuvimos de manera previa, él me mencionaba que anda un poquito débil de la garganta por una gripa que le dio. Entonces, con más razón, te agradecemos mucho que estés con nosotros, Pablo. Si quieres nada más activar ahí tu micrófono, Pablo, para el saludo. ¿Qué tal? Buenas noches. Te escuchamos muy bien, ¿eh? Parece que la voz no te ha hecho nada la gripa. Bueno, estuve el domingo en Guadalajara y me llevaron a la espalda, estaba lloviendo y sencillamente me ha afectado un poco la voz, pero acá hay unos remedios muy buenos como para aclarar la voz, parece que ha corrido ese efecto. Muy bien, bueno, muchas gracias. Y Eduardo también, gracias Eduardo por conectarnos nuevamente, por aceptar la invitación. Entonces, si nada más quieres darle ahí a tu micrófono para que te escuchen los demás. Claro, claro.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Eduardo Sosa y pues estoy muy contento de estar compartiendo aquí en la noche con ustedes. Así que cualquier pregunta, pues estamos muy emocionados de estar aquí con ustedes. Bueno, miren, platicar un poquito sobre el género. Bueno, gracias a ambos. Vamos a arrancar ya de lleno con la sesión. Para darnos un poquito del contexto de cómo va a ser la sesión, vamos a tener 2 rondas de preguntas, digámoslo así, o 2 rondas de intervenciones. La primera parte de estas intervenciones sería pues, un diálogo que entablaré yo con nuestros invitados. Después vendrá una sesión para que de viva voz, el que guste hacerlo, también exprese sus comentarios o sus dudas hacia los invitados. Y después vendrá también una sesión de aquellos que prefirieron hacer sus preguntas en el chat. Por ahí nos va a apoyar Susana, Marcelo y Rebeca en armar estas sesiones. Haremos 2 rondas de este tipo. Y al final, pues concluiremos con unas preguntas de cierre y con un breve ejercicio que por ahí nos quedó pendiente de la sesión anterior, un Kahoot como recordatorio de los temas que vimos durante el curso. Esto nos va a llevar entre 1 hora, hora y media, a lo mucho, de la sesión. Bueno, arrancando entonces con la primera ronda de intervenciones de los invitados. Por ahí en la comunicación que tuve con ellos sobre cuál sería la dinámica y la temática de la sesión, pues surgió una inquietud que me hacía ver de manera directa Pablo Orihuela, y me decía, el enfoque que por ahí se le da al curso puede estar destinado hacia los dueños o directores generales de empresa y también puede estar destinado hacia gente del área operativa, gente del área de mandos medios o áreas, digámoslo así, del segundo escalón organizacional de las empresas. Pues el curso realmente lo tenemos de forma genérica, no le damos un enfoque específico hacia un escenario, un contexto en particular. Pues por lo tanto, quizá podríamos partir en esa. Preguntarle a ambos, el que guste iniciar, Pablo o Eduardo, ¿qué rol juega el que es director de una empresa y qué rol juega el que es colaborador de la empresa para que una iniciativa de innovación tenga éxito? ¿Se podría poner incluso algún tipo de porcentaje de cada uno de los lados? ¿O cuál sería ahí su visión? Bueno, Pablo. Claro. Bueno, Eduardo, sí. Claro. Bueno, yo creo que en cuanto a los roles, es bueno entender que hay diferentes roles. Y yo, cuando se trata de desarrollar iniciativas de innovación, a mí me gusta verlo relacionado a 6 temas principales. Y el primero de esos temas es entender quién es el cliente, o sea, para quién estamos tomando la iniciativa de crear algo nuevo. Y yo creo que una de las funciones de los directivos, pues es más bien poder entender quién es el cliente, para quién se está innovando y también permitir que todo el equipo pues tenga una visión clara de por qué estamos embarcando y de para quién será el producto. Por ejemplo, cuando nosotros estamos, digamos, construyendo departamentos, pues la visión y el entendimiento claro de quién va a ser el usuario último va a poner en claro cuáles son los aspectos que se tienen que innovar específicamente en el área a mano, sea construcción, sea arquitectura, sea tecnología. Yo pienso que esa función de entender quién es el cliente es algo importantísimo, es algo que los directivos tienen que tener muy claro. Y en esa área podemos hablar de cuestiones como entender cuál es el mercado, poder seleccionar a alguien que pueda modelar también el usuario final del producto, calcular cuál es el retorno en inversión para el cliente específicamente. Yo creo que esas son cosas que el director tiene que tener muy claro para poder transmitir la visión hacia los demás miembros del equipo. Ok. A ver, yo coordino plenamente con Eduardo. Se me escucha bien, ¿no? ¿Sí? A ver, coincido plenamente con lo que dice Eduardo en
saber, lo primero, quién es el cliente, ¿no? Y creo que ahí, digamos, la respuesta es que no solamente hay un cliente, no son varios clientes. Cuando uno hace un proyecto de cualquier tipo, los que reciben, los involucrados son muchos. Hay muchos involucrados en un proyecto de construcción. Pero dentro de todos los grandes involucrados que tenemos, se les puede agrupar en cuatro. Uno, digamos, es el cliente final, que es uno de los, probablemente los más importantes, ¿no? Que es el usuario de nuestro producto. Una carretera, por ejemplo, tiene usuarios, una presa tiene usuarios, un edificio de oficinas, un edificio de viviendas, tiene usuarios finales, que son los que usan nuestro producto. Por otro lado está el otro cliente, que es el inversionista. El inversionista es la persona, digamos, que hace posible, a través del financiamiento, que el proyecto se pueda realizar. Por ejemplo, pueden ser inversionistas privados, que son promotores inmobiliarios, por ejemplo, para un edificio, conjuntamente con los bancos. Pueden ser inversionistas estatales, del Estado. Por ejemplo, el inversionista de una presa, de un canal, es el Estado. El inversionista de un centro comercial o un edificio de oficinas puede ser un particular. Entonces, por un lado tenemos el usuario final, que es el que recibe el producto, y por otro lado tenemos el cliente, que es el inversionista. Ambos son clientes. Pero en la nueva tendencia tenemos también involucrados, como por ejemplo es la sociedad. Cuando uno hace un proyecto, impacta en la sociedad, genera puestos de trabajo. Al generar puestos de trabajo, se pagan los impuestos, se pagan los beneficios sociales, se procura que, por ejemplo, los obreros dentro de una obra trabajen con seguridad, que no haya accidentes. A los alrededores de la obra impactamos sobre los vecinos, por ejemplo, y tenemos que cuidar, digamos, que ese impacto sea el menos posible respecto al ruido, respecto al polvo, respecto a una serie de afectaciones que hacemos, incluso hasta fisuramos, cuando hacemos, por ejemplo, sótanos, fisuramos las estructuras vecinas. Entonces, ese es otro cliente, es la sociedad. Y el cuarto cliente es el planeta. Porque cuando uno hace un proyecto, usa recursos. Por ejemplo, usamos cemento, que impacta mucho en el medio ambiente, usamos agregados gruesos, agregados finos, usamos mayólica, pinturas, usamos vidrios, aluminio, una cantidad de recursos que nos da el planeta. Y entonces cuando hacemos un proyecto, ya los clientes son varios. Y entonces lo que decía Eduardo Sosa es muy importante. ¿Quiénes son los clientes? Yo diría que son cuatro. El usuario final, el inversionista, la sociedad y el planeta. Esos cuatro grandes grupos de clientes involucran todos los involucrados que concurren a un proyecto de construcción. Muy bien, Pablo, sí, interesante lo que comentas, igual que Sosa, esa visión siempre va a ser importante, ¿no? Que cualquier esfuerzo que una empresa haga para desarrollar alguna iniciativa de mejora, alguna iniciativa de creación de un nuevo producto, de un nuevo servicio, tanto lo que es el ámbito de construcción, que es el área de conocimiento que nos une a los tres, ¿no? Por ahí hemos estado involucrados en tareas y en actividades formativas de la construcción. Sirve para que las empresas enfoquen su visión de hacia quién darle el mayor beneficio, ¿no? Y también, bueno, vale la pena esto último que mencionas tú, Pablo, porque justamente el curso que tenemos le hemos dado un enfoque de creación de propuestas de innovación con un énfasis en la parte de responsabilidad social y o en la parte de cuidado del medio ambiente, ¿verdad? Incluso totalmente casual, aquí ese tema que no habíamos comentado entre nosotros, es justamente el énfasis que le hemos dado a este curso. Es un curso genérico para gente que está formándose en habilidades de posgrado, no enfocados a alguna industria en particular, pero sí le hemos dado o hemos querido darle ese sello a la temática de los recursos de apoyo y al proyecto que están desarrollando los equipos de trabajo, pues que le den una visión
de creación de propuestas de innovación con énfasis de solucionar algún problema de tipo ambiental o con énfasis de solucionar alguna problemática de tipo responsabilidad social. Aquí surge entonces una segunda pregunta. Estas iniciativas de propuestas de innovación enfocadas hacia lo ambiental, enfocadas hacia la responsabilidad social, deberían tomarse de manera drástica, tratando de implementar alguna solución de corto plazo, digámoslo así, o creen que sería más factible o que tenga mejores resultados si se toma como una iniciativa de paso a paso de lo que sería una innovación incremental. De lo que ustedes han visto o conocen, ¿cuál creen que tenga mejor resultado o bajo qué contexto funciona mejor una u otra? ¿Puedes repetir la pregunta brevemente, Eduardo, por favor? Sí, más que nada, su visión de cuál sería la mejor estrategia de aplicar una metodología de innovación o una propuesta de innovación que sea de tipo radical, digámoslo así, de corto plazo o de resultados de corto plazo, o más bien una estrategia de tipo incremental, de obtener pequeños cambios, pequeños beneficios en el largo plazo que generan al final de cuentas un resultado notable, pero en un lapso mayor de tiempo. Claro, bueno, yo puedo comentar primero. Yo creo que depende de cuál sea el producto de innovación. O sea, por ejemplo, la Universidad de MIT, ellos tienen de Massachusetts Institute of Technology, ellos tienen un proceso de 24 pasos para poder desarrollar de manera efectiva digamos, procesos o artículos de innovación. Para esto, pues ellos consideran como el primer paso conocer quién es el cliente. Y dentro de conocer quién es el cliente, algo muy importante es crear un perfil del cliente. Cuando uno crea un perfil del cliente, uno puede entender o uno puede más bien probar la iniciativa en un modo piloto para ver si es realmente efectiva. Por esto específicamente, yo diría que al hacerlo paso por paso puede ser más efectivo en la mayoría de los casos, especialmente porque cuando estamos innovando tenemos que tener en cuenta el manejo al cambio. Y cuando hablamos de manejo al cambio, estamos hablando de la capacidad de las personas que están siendo expuestas a la innovación, de poderse adaptar a los cambios que están siendo incorporados, tanto en su medio ambiente, en su proceso, en su ámbito laboral, en diferentes áreas. Entonces, yo creo que yendo paso por paso, nos da la oportunidad, número uno, de poder probar qué tan efectiva está haciendo la tecnología de una manera piloto, y segundo, le puede dar la oportunidad a las personas de poder adaptarse al cambio, entendiendo que la administración del cambio es lo que nos denota o lo que nos garantiza el éxito cuando estamos tratando de innovar o de introducir cambios en el ámbito tecnológico, laboral o en el ámbito constructivo. ¿Tú, Pablo, qué opinas? ¿Crees que la innovación debe hacerse de forma drástica o paso a paso en pocos proyectos de alcance corto sumados en el tiempo? A ver, yo creo que esto depende de cada caso, ¿no? Si, por ejemplo, yo tengo un producto cuyo proceso en cuyo proceso todavía hay bastante por mejorar, yo creo que aplicaría una innovación incremental. Por ejemplo, cuando hablamos de los procesos constructivos, lo que propone el Lean Construction es, creo, mejora incremental. La construcción, los proyectos de construcción tienen tanta cantidad de pérdidas que sencillamente en forma incremental ir mejorando poco a poco cada proceso para mejorar la productividad es una situación incremental. Una acción disruptiva, un cambio radical de la forma en que se produce algo, también es aplicable
Por ejemplo, podríamos hablar de la impresión 3D de edificaciones. Últimamente se propone la impresión 3D de edificaciones como una solución mundial al corto plazo en la vivienda social. Y esto implica un proceso totalmente diferente. Hace 3 años tuve esto y la propuesta, digamos, de un ingeniero era, digamos, hacer la impresión 3D. Y presentó en la conferencia una propuesta y un modelo de un tipo de impresora. Han pasado solamente 3 años y ya en el mercado hay propuestas mucho más completas. Hace más o menos 1 año y medio, un ingeniero mecánico de 25 años propone esta impresión 3D mediante una pequeña grúa que hace muy viable la impresión del 3D. Esto implicaría que, por ejemplo, el proceso de una construcción, por ejemplo, de una casa, que implica tener que extraer la materia prima, ¿no? Para, digamos, hacer una fábrica de ladrillos. Esta fábrica de ladrillos abastezca a la obra. En la obra tener un gran equipo de gente para poder colocar estos ladrillos y hacer la casa, producir la casa y generar al fin una cantidad considerable o significante de desechos que impactan al medio ambiente. Este es un proceso casi normal de un proyecto de producción. Una propuesta disruptiva que cambia todo radicalmente este proceso es la impresión 3D. ¿Qué tenemos? Tenemos materias primas que extraemos, tenemos un equipo compuesto por un silo de un geocemento, tenemos una pluma pequeña de impresión 3D, tenemos un obrero en el sitio y un obrero en la máquina, y imprimimos en 24 horas una casa. Eso, por ejemplo, es una innovación disruptiva. La otra, que es la incremental, la que propone, por ejemplo, el IN, es ir mejorando y eliminando pérdidas poco a poco para que un proceso vaya mejorando de acuerdo a un ciclo de mejora continua. Ambas cosas son aplicables, pero creo que depende un poco de cada caso para escoger en qué momento tenemos todavía techo para poder hacer esa mejora continua y en qué momento hemos llegado a una asíntota en la cual ya no podemos mejorar más y lo que aplica es una reingeniería del proceso o una innovación disruptiva. Yo creo que depende de cada uno de los procesos. Siempre todo hay que ponerlo bajo el contexto en el que se va a aplicar. Aquí aprovecho el tiempo ahora sí para que alguien, si quiere, de los compañeros que están conectados, quieren expresar alguna duda de viva voz, o si alguno de los profesores me apoya con alguna inquietud que hayan detectado en el chat, son bienvenidos. Adelante, el que guste participar. ¿Quién dice yo? Anímense. Buenas tardes, Eduardo. ¿Qué tal? Adelante, Arturo. Sí. Te escuchamos. ¿Qué tal? Mira, yo tengo una duda. No sé si quisiera externarla, a ver qué opinión tienen los expertos en el tema, ¿no? Es acerca de mi empresa, siempre se ha hecho mucho tiempo una prueba de fuga para una pieza, pero resulta que la pieza nunca ha salido fuga, o ha salido fuga pero muy poca. Pero en este caso, si nos damos conforme a lo que decía Pablo, que era el inversionista, según el inversionista, pues nos está pagando una probadora de fuga, según el cliente, que es Honeywell. Pero el cliente no está pagando lo que se genera por tener esa probadora de fuga, que son movimiento de material, desperdicio, tiempo ciclo, más operadores, más transporte, más maquinaria, más refacciones para las maquinarias. Son muchas cosas. Entonces, yo quisiera implementar eso en mi empresa, una innovación que es de plano quitar y asegurar la calidad del producto quitando esa prueba de fuga. No sé qué opinión tengan los expertos
¿Qué me podrían recomendar? ¿Cómo podría hacerle en este caso? Porque de plano hay piezas que yo estoy de acuerdo que las necesitan, pero hay otras que no. ¿Cómo podría hacer entender esto a la gente de mi empresa? A ver, no entendí qué cosa es una prueba de fuga, no entiendo cuál es el término. Ok, o sea, en una pieza, una autoparte, vamos a decir, una autoparte que es un compresor, o sea, de los que aceleran el carro para que el carro vuele. Si tiene una fuga, podría ocurrir un accidente si ya se puso en el carro. Entonces, por eso se hace una prueba de fuga antes de mandar al cliente. Pero si la pieza no ha fugado, podemos asegurar la calidad al cliente sin que exista la prueba de fuga. El cliente nos paga un dispositivo para probar la fuga, pero no nos paga el operador más, el transporte, el movimiento, la ergonomía, el tiempo ciclo que aumenta, el costo de las refacciones por el dispositivo, el personal de mantenimiento, o sea, muchas cosas que yo siento que ahí el inversionista no tiene la razón. Estamos perdiendo dinero a causa de que él nos puso dinero para una probadora de fuga, cuando no vemos el beneficio. Ya. A ver, yo no conozco el campo automotriz que mencionas, pero se entiende la lógica, ¿no? Por ejemplo, el Lean Construction, en ese caso aplicaría probablemente Lean Manufacturing, lo que incide mucho es en que un proyecto tiene 5 fases. La primera fase es la definición del proyecto. La segunda fase es el diseño. La tercera es el crecimiento. La cuarta es la ejecución. Y la final es el uso. Por lo que yo entiendo de que tú estás expresando, es que tú durante el proceso tienes una serie de actividades, transporte, combustible, operarios, Exacto. que aparentemente el inversionista, ¿no es cierto? El inversionista, que es el que te está pagando para hacer ese proceso, no está considerando. Por lo tanto, digamos, tú te has recortado en tu presupuesto para hacer unos controles de calidad que aseguren que ese producto pase al usuario final y ese pase con la calidad de vida. Sí, exacto, así es. Ya. Y lo que digo es que, o sea, nos pone dinero para eso, pero ¿qué pasa si al final acabamos gastando más de lo que nos puso para ese? Eso es lo que pasa en cualquier proyecto, ¿no? Por ejemplo, en un proyecto, los alumnos que están atendiendo a esta conferencia son de diferentes especialidades. Me imagino que sí. Sí, es correcto, Pablo. Es genérica es de hecho un curso de entrada para distintos programas. Ok. Ya. Ok. Entonces, lo que yo veo, por ejemplo, es de que siempre las necesidades y valores de los clientes que antes hemos conversado, que son 4 grupos de clientes a quienes tenemos que rendirle cuentas, generalmente esas necesidades y valores de estos grupos son encontradas. Por ejemplo, si yo quiero construir un edificio de departamentos, el inversionista va a querer que yo lo haga, lo pueda vender al más alto precio. Sin embargo, el usuario final va a querer comprarlo al más bajo precio. El inversionista va a querer la máxima rentabilidad y el usuario comprador va a querer, digamos, tener el mínimo precio. Entonces, siempre para poder satisfacer con nuestro producto, hay que hacer un match de necesidades y valores. Y no es raro que esas necesidades y valores de los 4 grandes involucrados estén inclusive contrapuestos. Entonces, lo que tú mencionas es que tú como fabricante, lo que te va a pagar el inversionista no cubre algunos gastos que tú vas a actuar. Entonces yo creo que ahí lo que está faltando es una mejora en la definición del proyecto.
Tú cuando defines mi proyecto va a ser este elemento automotriz, esta pieza automotriz. Y yo para eso necesito tal y tal recurso. Y necesito pagar tal y cual insumo o servicio. Entonces, si tú no has definido bien al inicio del proyecto, no has definido bien cuál es tu presupuesto y cuáles son los recursos e insumos que tienes que usar, sencillamente la cosa no está bien. O sea, yo diría que ahí ha faltado una mejor definición del proyecto. Porque en todo caso, al momento de hacer la transacción o el contrato, me imagino que tú has aceptado un monto. Y si tú has aceptado un monto y no has considerado todas esas cantidades de insumos o recursos que me estás diciendo que no te alcanza, entonces lo que ha faltado ahí es una mejor definición del proyecto y un mejor costeo, ¿no? Entonces, yo diría que el que tiene la culpa ahí no es el inversionista, ¿no? Eres tú que sencillamente no has hecho un buen costeo y no has hecho una buena definición del proyecto. Y si yo puedo agregar a lo que dice Pablo, yo creo que cuando estamos hablando de productos específicamente, hay 4 cosas muy importantes. Número 1 es que nosotros debemos de especificar qué estamos asumiendo en el producto. O sea, cuando nosotros estamos, por ejemplo, creando un dispositivo para prevenir fugas, nosotros tenemos que establecer claro que para que el producto sea efectivo, estas son las condiciones que se deben de cumplir. Y es más bien hacer como un pequeño análisis de riesgo en cuanto a qué pasaría si una de las condiciones no se cumplen. Y eso, de hecho, te permite el tú poder evaluar cuál es la veracidad de esos diferentes, digamos, aspectos de riesgo que tú estás determinando. Por ejemplo, hay algo que se llama failure rate, la tasa de fallo. Si tú estás asumiendo que tu tasa de fallo es el 15% para que tu producto sea viable, pero en tus experimentos está haciendo 50%, tu producto no está satisfaciendo las necesidades del cliente desde la etapa pilotos. Esas son cosas que se tienen que determinar cuando tú estás haciendo digamos, tu plan de valor o tu plan de negocio de la innovación que se está implantando. También tú tienes que determinar el mínimo viable producto de negocio. O sea, ¿cuál es la cantidad mínima que tú tienes que vender para poder satisfacer tus necesidades como empresa? Y por último sería, tú tienes que mostrar, y hay una frase a nivel de negocios que dice que tú tienes que mostrar que el perro se comerá la comida. O sea, no solamente tú tienes que demostrar que tu comida le huele bien a los dueños de los perros, y tampoco tienes que demostrar, digamos, que tu producto tiene forma de comida de perro, sino que tú tienes que agarrar la comida, ponérsela en el plato del perro y ver que el perro se la coma. Entonces, eso es lo que se llama evaluación piloto. Cuando tú estás desarrollando un producto, tú tienes que ir todo el camino hasta tú poder comprobar que el producto que estás poniendo no solo funciona en teoría, sino que en práctica también funciona. Y cuando tú haces eso a nivel, digamos, piloto, eso te puede, número 1, ahorrar muchos costos, y número 2, también te puede permitir el tú poder iterar de una manera segura en los cambios que tú tienes que hacer en base a los errores que está dando el producto. Ok. Sí, Eduardo, es justamente eso lo que está pasando con este proyecto, porque hay muchas situaciones que hacen que tengamos un scrap alto, una calidad no muy buena, claro. Pero una de ellas no es la fuga, y el cliente insiste mucho en que la hagamos cuando sabemos que no es necesario, y esto nos quita tiempo para poder atender asuntos que son realmente importantes y que no están dando la calidad de la pieza requerida. Claro. Mira, Arturo, te recomiendo un libro muy bueno que se llama Disciplined Entrepreneurship. Se traduciría Desarrollo de Empresas de Manera Disciplinada, que es un libro que fue creado por un profesor de desarrollo de empresas en MIT, y que tiene 24 pasos que son más bien pasos evaluativos
para nuevos productos. Y es un libro que para mí particularmente ha sido transformador en cuanto a las innovaciones que hemos hecho aquí en Canadá, en la ciudad de Edmonton, y también a nivel personal. Se los recomiendo, es muy bueno. Y también si se van a la página de Disciplined Entrepreneurship, ahí van a ver que hay productos gratis que pueden descargar, el mapa de los 24 pasos, y pueden de hecho tener varios recursos gratis. Es algo que sí se los recomiendo, porque en el área especialmente de la construcción, nosotros tendemos a producir de manera masiva sin realmente poder hacer un buen plan de negocios. Un buen plan de negocios es la base para que podamos ser exitosos, especialmente cuando estamos desarrollando productos nuevos. Muy bien, bueno, muchas gracias, Arturo. Ahí tienes un buen tip para consulta de alguna información, de más datos que te pueden apoyar. Y bueno, como quiera, al final de la sesión o por ahí en los comunicados que les haremos llegar los correos electrónicos de los invitados por si quieren comunicarse de manera más directa sobre algún tema en particular que quieran atender con ellos. Aquí doy la voz a mis compañeros, a Rebeca, Susana o Marcelo, si identificaron por ahí en el chat alguna pregunta que haya sido recurrente. Adelante. Yo, bueno, aquí vi la pregunta de Leslie Arlette y dice, ¿qué clase de innovaciones se pueden aplicar en una empresa que vende servicios de ingeniería? Actualmente la empresa en la que trabajo requiere innovación, pues nuestros clientes son empresas como Siemens, Iberdrola, Hyundai, Pemex, CFE. Esa es una muy buena pregunta. De hecho, la mayor parte de las innovaciones en empresas, digamos, transformacionales han sido en el área de servicio. Por ejemplo, si se ponen a pensar en Uber, Uber es una empresa que provee servicios de transporte y ha sido transformacional o digamos trascendente por el hecho de poder haber innovado en un nuevo modelo de negocio. En el área de servicio, digamos, es el área donde yo particularmente considero que la mayor parte del nicho virgen de innovación existe. Nosotros tenemos que pensar en maneras nuevas de cómo proveer nuestros servicios. Deberíamos de también pensar en cómo utilizar recursos que no han sido utilizados por otros y de cómo también fomentar una cultura de conectividad. Nosotros no estamos en un mercado donde las personas están necesariamente contentas en simplemente tener un solo proveedor de un servicio, sino que quieren tener ellos la capacidad de poder evaluar quiénes son sus proveedores y de poder de manera autónoma poder tomar la decisión de quién van a poder elegir su producto. Y todas esas son áreas que tienen que ver en cuanto a cómo se ofrecen los productos o a cómo se da un servicio. Entonces, a nivel, digamos, de consultoría, yo diría que hay aspectos en términos de innovación en contratación. ¿Cuáles son las nuevas maneras en las que alguien te puede contratar? O sea, alguien te puede contratar en base digamos, a un presupuesto de tiempo para proveer un producto determinado, pero también las personas se pueden contratar en base a poder proveer en base a digamos, a un método de llamado donde tú solamente puedes guiar o apoyar a un equipo existente en la empresa para ellos poder ser los que están, digamos, teniendo la mayor responsabilidad de entregar un servicio o producto. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Edmonton, nosotros tuvimos la oportunidad de poder revisar nuestro proceso de limpiar nieve. Y a pesar de que nosotros teníamos profesionales internos que podían hacer más bien la revisión, nosotros contratamos expertos en el área que nos pudiesen responder preguntas y dar servicios en base a un, digamos, on-demand contrato, un contrato en base a demanda. Y eso fue un contrato completamente diferente porque la mayoría de los consultores, digamos,
querían ellos desarrollar el producto. Sin embargo, nosotros queríamos mantener el conocimiento interno, pero queríamos tener a alguien que nos apoyara en los aspectos del proyecto donde no teníamos, digamos, la capacidad de poder invertir el tiempo, la tecnología, de hacer encuestas, cosas así. Entonces, siendo creativo, también la provisión de servicios es algo donde hay un nicho inmenso de innovación, y Uber, como les mencioné, es una empresa que lo ha hecho extremadamente bien, desde transporte a comida, a otras áreas donde compañías tipos Uber están incursionando ahora. Tú, Pablo, ¿cómo ves qué oportunidad hay de innovación en servicios de ingeniería? Ya. A ver, creo que ahí nos podríamos guiar por el manual de Oslo, que es un buen referente para innovación. El manual de Oslo nos dice que hay 4 tipos de innovación. Una es de producto o servicio, en este caso. La otra es de proceso. La otra es de organización y la cuarta es comercial. Entonces, cuando uno quiere hacer una innovación, puede estar, digamos, en cualquiera de esos rubros o puede ser incluso una combinación. En este caso, por ejemplo, una innovación de servicio puede ser un servicio diferente, o sea, que no exista, ¿no? Puede ser también, digamos, una innovación en el proceso de hacer ese servicio. Lo otro es una innovación en cómo yo me organizo para dar ese servicio. Y la cuarta sería, ¿qué innovación puedo hacer en cuestión comercial? ¿Cómo transmito, digamos, mi servicio al cliente? ¿Cómo hago notar que yo tengo una diferenciación o que mi servicio tiene un valor agregado? Entonces, yo creo que tener esas categorías de servicio, proceso, organización comercial nos orienta un poco a dónde podemos enfocar nuestras innovaciones. Muy bien, bueno, muchas gracias. ¿Alguien más que tuviera alguna pregunta viva voz o a mis compañeros, Susana, Marcelo o Rebeca? Yo sí identifiqué otra pregunta, doctor. Sí, es de Diana Vidal y dice, en el portafolio de proyectos de innovación de una organización, ¿hay recomendaciones acerca de porcentaje de innovación incremental y disruptiva? ¿Cómo hacer para que en el contexto de una organización los proyectos que se enmarcan como incrementales sean considerados innovaciones? ¿Cómo hacer para que los proyectos sean considerados innovaciones? Sí, yo entiendo ahí por la parte de innovación incremental como que quizá algún empresario o el director de empresa diga, es que eso es muy pequeño, es que eso tiene muy poco alcance. ¿Cómo decir que, bueno, también hay una estrategia de cúmulo de innovaciones que te lleven a un beneficio mayor? Pablo, ¿quiere ir primero usted? Bueno. ¿Sí se escuchó la pregunta, Pablo? Sí, no, te cortó un poquito, pero no entiendo bien la pregunta. ¿Podrían repetirla, por favor? Que si hay alguna pues, tipo de regla o tipo de estrategia para decir, en esta empresa debe de hacerse tanto porcentaje de innovación incremental y tanto de innovación radical, buscando convencer a los empresarios de que las innovaciones incrementales pues también son innovación, aunque generen algún cambio pequeño de manera unitaria, pues que realmente sí vale la pena invertir en este tipo de proyectos, ¿no? Que tengan un alcance, digámoslo así, de corto plazo o de un alcance pues relativamente pequeño. Bueno, no creo que exista una regla para esto en cuanto a qué porcentajes de innovación disruptiva o incremental se pueda hacer. Yo creo que todo depende del contexto, ¿no? Puede, por ejemplo, haber una innovación pequeñita que de repente cambia un servicio, cambia un producto. No necesariamente la evaluación de una innovación es simplemente por costo.
Puede ser de repente que una pequeña innovación reduzca de forma muy insignificante el costo, pero de repente esto impacte en la calidad. O puede ser que de repente impacte en el medio ambiente. Entonces, no creo que exista, perdón, un porcentaje que se pueda, digamos, tener como una regla, ¿no? La forma de medir no solamente es por costo, es por calidad, es por impacto al medio ambiente, es por impacto social, ¿no? Por ejemplo, hace poco he estado revisando una propuesta de cambios de los agregados gruesos para el concreto, en vez de hacerlo con la típica grava natural, que es chancada, es hacerla con derecho de desmonte de construcción. La evaluación final es que el costo, digamos, no es significativo, o sea, da igual en costo hacerlo de una u otra forma, pero sin embargo el impacto ambiental que se gana para la sociedad por el hecho, digamos, de no tener vertederos de desechos que impactan al medio ambiente, da una luz verde para que esto, digamos, se realice, no por costo, sino por impacto ambiental, ¿no? Buenas tardes, profesor. Adelante. Invitados, buenas tardes. Mucho gusto a estarlos escuchando. Yo nada más quisiera hacer por ahí una aclaración. Creo que es importante lo que ustedes comentan, pero también yo creo esta pregunta que se hace va dirigida a la cuestión de que a veces la innovación incremental la llegamos a confundir con acciones de mejora o la mejora continua. Entonces, habría tal vez que separar muy bien y como dice Pablo en su comentario, sacar bien lo que es un balance de cuál es el efecto entre a lo mejor tangibles e intangibles y entonces darle un valor realmente a la propuesta de innovación. Pero cuando realmente se tiene identificado que es una propuesta de innovación, no procesos de mejora continua y cuando ese tipo de procesos recaen en una planeación estratégica. Entonces, ahí es donde, desde ahí, pudiéramos estar coartando el seguimiento, ¿no? Sino plantearlo como tal, una innovación y plantear todo esto que comentan, los análisis, tanto el efecto ambiental como el impacto en la calidad, el impacto en todos los factores que realmente nos den un valor final o un beneficio final para poder vender ese proyecto de innovación, ¿no? Ese es mi comentario. Nada más siento que a veces sí llegamos a confundir qué es innovación y qué son áreas de mejora nada más. ¿Cómo ves, Eduardo? ¿Hay alguna distinción o una diferencia clara o cuál es la frontera entre mejora continua, cotidiana, operativa día a día, a lo que es una innovación como tal? Fíjate que es una pregunta muy interesante. Digamos que cuando nosotros estamos tratando con proyectos de innovación, hay un paso específico que es el paso de cuantificar el valor proposicional, lo que se llama el value proposition. O sea, nosotros tenemos que determinar qué es lo que el producto o servicio va a proporcionar que agrega valor al cliente. Y yo creo que esa es la diferencia principal entre innovación y entre procesos de mejora continua. O sea, el proceso de mejora continua quizás quiere como objetivo proporcionar el mismo servicio de una manera, o proporcionar el mismo valor al cliente de una manera más barata, de una manera más rápida, digamos, de una manera más ágil. Pero cuando estamos tratando con innovación, nosotros estamos hablando de proveer o de brindar un valor que es completamente nuevo para el cliente. Por ejemplo, si estamos hablando de la actividad de puestas de tabique, nosotros podemos optimizar la puesta de tabique. Lo podemos hacer más barato, lo podemos hacer más rápido. Pero cuando nosotros hablamos de brindarle al cliente un valor agregado que digamos que sea de aislamiento térmico con un producto nuevo, ya
ese valor agregado está indicando que hay un nuevo proceso de innovación que está agregando un valor que anteriormente no fue brindado por las actividades que se estaban haciendo. Entonces, para mí, yo creo que enfocándome nuevamente en el cliente, yo creo que el cliente pudiese diferenciar claramente si lo que nosotros queremos es mejorar algo que ya se está haciendo para ellos o si nosotros queremos completamente proveer un valor agregado que mejoraría de manera significativa lo que ellos están percibiendo como valor. Sí, yo creo que el punto fundamental es el valor. Y el valor. Creo que una opción interesante es entrar al concepto de valor. Y una de las fórmulas de valor nos dice que es la relación de la función entre el costo, de la función del producto o servicio entre el costo. Entonces, cuando hacemos este planteo de esta ecuación del valor función entre el costo, tenemos 6 opciones. 6 opciones que cumplen la ecuación de valor, pero hay unas que cumplen cumplen mejor al cliente. Por ejemplo, podemos tener la opción de valor cuando tenemos la misma función, o sea, la función que específicamente quiere el cliente, entre el costo que está esperando. Esa es la primera relación. Luego puede ser que tengamos la misma función que el cliente espera, pero con menor costo. Y ahí se compone el asunto. La tercera opción es que uno tenga más función, pero con igual costo. La cuarta es tener más función y menor costo, y esa es la óptima. Más función con menos costo. También hay una quinta y una sexta que, por ejemplo, es tener mucho más función con más costo, o mucho menos costo con la misma función. De esas 6 alternativas, la opción mejor es la que te entrega una mejor función con un valor agregado, con un menor costo. Y la única forma de poder conseguir esa cuarta opción es con innovación. El problema es que en muchos casos, cuando entregamos un producto, usamos, digamos, por ejemplo, una igual función, pero con un mayor costo. Entonces, eso no es dable porque yo no puedo forzar al cliente o al usuario final a pagar algo más de lo que él puede pagar. Entonces, esto haría una especie de exclusión. O sea, yo tengo un producto que solamente lo pueden pagar los que tienen un determinado nivel. La opción y la función de la innovación es justamente la más complicada de esas 6 relaciones. Generar una mayor función con un menor costo. Muy bien. ¿Alguien más que tuviera otra pregunta? Yo, profesor, tengo otra duda. Así, tangiblemente, ¿cuál es la diferencia entre innovación incremental y mejora continua? Sí, se escuchó por ahí, Pablo y Eduardo. ¿Cuál es la diferencia o cómo poder etiquetar innovación incremental a mejora continua? Sí, yo diría que la innovación incremental es cuando es un cambio radical de un proceso o una organización o un producto o servicio. La mejora continua requiere también innovación. O sea, para poder, digamos, cambiar y llevar un proceso, por ejemplo, a una mejora, yo requiero una innovación. Pero si esa innovación es manteniendo el mismo proceso, es lo que se conoce como mejora continua. Cuando yo hago un cambio radical, estoy quebrando el proceso normal por un nuevo proceso. Y muchas veces estoy cambiando el proceso, el producto final. Por ejemplo, lo que ponía Eduardo, un tabique, el ejemplo del tabique. Yo puedo, por ejemplo, mejorar la productividad de los obreros para que tengan una mayor velocidad en colocación de los ladrillos. Yo, por ejemplo, tengo una herramienta que patenté y que duplica la producción de los ladrillos. Esto es una mejora de proceso. Pero, por ejemplo, cambiar el muro de ladrillos
por ustedes llaman tabla roca, creo que a lo que es el nylon, ¿no? Por una tabla roca. Yo cambio el ladrillo, la arena, el cemento, estoy cambiando por unos paneles de yeso y por unos perfiles metálicos. Entonces, cambio radicalmente el proceso, pero también cambio el producto. Porque si bien es un tabique, es el mismo producto, una cosa es tener un tabique de ladrillo y otra cosa es tener un tabique de tabla roca. Y el cliente final muchas veces no acepta el cambio. Acá, por ejemplo, en el Perú, se han querido hacer muchos edificios, como se hacen en Chile. En Chile se usa mucho la tabla roca para la tabiquería, lo cual abarata tremendamente los costos porque es muy rápido. Sin embargo, acá en el Perú la gente no acepta los muros de tabla roca. La gente quiere sentir que cuando golpea la pared, ese muro suene a duro, suene a un material que ellos le llaman material noble. Entonces, cuando uno hace una mejora continua, está un poco manteniendo el producto final. Y cuando uno hace una mejora incremental, a veces está cambiando el producto, que aunque sea equivalente, es necesario testearlo con el mercado para que el cliente pueda aceptar finalmente ese cambio de producto. Pablo, entonces, ¿una innovación radical es una mejora continua? No, yo diría que una innovación radical no es una mejora continua. Una innovación radical es un cambio total del procedimiento y en muchos casos, como expliqué, también del producto. Una mejora continua es una mejora que durante el ciclo de la mejora continua va mejorando cada vez. Por ejemplo, tengo un proyecto. Proyecto 1, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de los muros, tenía, por ejemplo, 8 metros cuadrados al día que hacía con mi cuadrilla. He hecho una mejora, por ejemplo, en la forma del trazo, he usado un cambio de herramientas y el siguiente proyecto ya tengo una mejora de repente de 2 metros más al día. Luego continúo y, por ejemplo, hago una capacitación a mis obreros. Luego los motivo para sus trabajos, le doy una recompensa y luego ya tengo 3 metros cuadrados más al día. Ese es el tipo de mejora continua. Mejora radical sería venir con un robot y hacer, digamos, la colocación de los ladrillos con el robot. Ese es un cambio radical y una innovación disruptiva. Ok, entonces, cuando fuimos de la vela al foco, ¿fue una innovación radical o una mejora continua? Lo que pasa es de que probablemente no se cambió, bueno, en este caso de la vela al foco creo que ha sido una disruptiva, porque sencillamente el proceso de la vela se pudo mejorar, quizás para que dure más, quizás para que tenga una mecha más larga y pueda, digamos, tener una mejor iluminación, quizás para que se pueda, digamos, en vez de tener una vela que dure 2 horas, dure 4 horas, eso sería una mejora continua. Pero cuando hemos puesto el foco, en vez de la vela, que usa otro tipo de energía, sencillamente ahí hemos hecho un cambio disruptivo, es mi punto de vista. Ok, muchas gracias. Muy bien, bueno, pues muy interesante esta reflexión sobre las etiquetas o la parte de cómo nombrar alguna estrategia de cambio dentro de las empresas. Yo creo que ahí, pues como una conclusión, uno podría decir que a final de cuentas siempre habrá que convencer con qué tanta creación de valor o qué tanto beneficio se tiene para la empresa en sus distintas aristas, hacia el cliente, hacia el cumplimiento de una responsabilidad social, una responsabilidad ambiental. Y quizá ya quede como un segundo término en las etiquetas, ¿no? Si le ponemos proyecto de mejora continua, proyecto de innovación incremental, proyecto de innovación radical o semi-radical, etc. Aquí, antes de que se nos acabe el tiempo, me gustaría enfocar algo de la charla en cuanto a lo que es la responsabilidad social y lo que es la atención al medio ambiente. ¿Cómo lograr, para Eduardo y para Pablo, su opinión o su sugerencia, cómo lograr que estos temas realmente sean punto medular de las innovaciones en las empresas y que no siga ganando todavía por ahí la parte económica, ¿no? La parte del costo y de las ganancias financieras dentro de la empresa, sino que se vea la iniciativa de responsabilidad social y de cuidado del medio ambiente, o sea, la parte ambiental, como punto medular, tan importante o quizá más que incluso el beneficio económico de los proyectos de innovación.
Yo creo que eso está vinculado más bien al carácter de liderazgo de la empresa. Y lo digo en el sentido de nosotros poder poner nuestros hechos donde están nuestras palabras. O sea, muchas empresas dicen que ellas son amigables con el medio ambiente, que tienen metas, pero realmente cuando se trata de poder poner prioridad a las diferentes alternativas o las diferentes prioridades, las de índole social o ambiental vienen siendo las que quedan, digamos, sentándose en el asiento de detrás y no vienen siendo las que tienen la prioridad principal. Y yo me refiero al carácter del líder, porque es lo que al final de cuentas va a hacer que las personas tomen decisiones que vayan de acuerdo con el carácter y con los compromisos previos que se hayan hecho. Ahora, algo muy importante también es definir el valor del medio ambiente para el cliente. Cuando la empresa ve que el cliente valora el medio ambiente, que el cliente valora el índole social, la empresa lo va a constituir en una prioridad. Por ejemplo, el asunto de poder utilizar popotes de plástico o no. Ha sido un tema que ha sido de mucha contingencia a nivel mundial y ahí se ha visto cómo algunas empresas reflejan de manera crítica el valor de sus clientes. Hay clientes donde realmente no les importaría, digamos, el continuar utilizando los popotes de plástico, pero hay otros que sí pagarían muchísimo más por entender que el plástico no terminaría en el océano. Y las empresas al final del cuenta reflejan o el liderazgo que tienen o al cliente que sirven. Entonces yo diría que es en resumen un resultado de dos vertientes. Uno, el compromiso de liderazgo tanto a nivel social o con el medio ambiente, y el segundo sería reflejar los valores del cliente. Y si los valores del cliente son, de hecho, el medio ambiente o el índole social, la empresa se vería forjada o más bien forzada para mantenerse de manera competitiva a poder o a tener que hacer el índole social o el índole ambiental una prioridad, porque eso comprometería o no el hecho de que sus clientes lo elijan a ellos como una opción. Aquí, por ejemplo, en Canadá, el índole ambiental es extremadamente serio, al punto de que las empresas tienen que cerrar si ellos contravienen algunos de los aspectos que están estipulados de manera regulatoria. También el índole social, o sea, el aspecto digamos, de diversidad de opinión, de diversidad, de identidad, digamos, son aspectos donde a nivel empresarial son cuestiones que no son negociables, son cuestiones que se tienen que respetar y son cuestiones que pueden, digamos, afectar la parte financiera de la empresa muy rápido. No sé si muchos de ustedes se acuerdan cuando Facebook estaba, de hecho, teniendo problemas con su política de privacidad. Y los problemas eran más bien pues, relacionados a quién usaba la información, cómo, si se estuvieron envueltos en ciertos aspectos con algunas elecciones, etc. Y esto, de hecho, o sea, tuvo una influencia directa en la bolsa de valores de Facebook. O sea, los clientes dijeron, yo valoro esto y por esto esto afecta, digamos, la relación que yo tenga con la empresa o no. Y yo creo que es lo mismo en nuestras empresas. Si nuestros clientes realmente valoran el hecho de que reciclemos los materiales, ellos no comprarían viviendas o no harían, digamos, demoliciones donde los materiales no estuviesen reciclados. Igual, nuestros líderes no pondrían como prioridad el beneficio financiero, si en su carácter como líderes se mantendrían, digamos, firmes en su compromiso con el medio ambiente. ¿Cómo ves, Pablo? ¿Crees que las empresas deben de ir siguiendo las inquietudes de los clientes
o las empresas deberían de proponer productos y servicios que tocan el tema de responsabilidad social y ambiental, y digámoslo así, que el cliente diga, mira, me sorprendes y por lo tanto te tomo como una opción de compra. ¿Tienes el mute, Pablo? No hace falta quitar el mute. ¿Me escuchas ahí? Sí, ahí está, listo. Sí, yo creo que en este caso es muy importante lo que se denomina concientización. Si tanto los empresarios como los clientes son conscientes de los diversos valores que tienen que tomarse en cuenta tanto con la responsabilidad social como con la sociedad, yo creo que cuando ambos tengan esta conciencia, la evaluación de un servicio o un producto va a ser mucho más integral. Antiguamente, o bueno, hasta hace poco, se conocía, digamos, que el triángulo que denotaba el éxito de un proyecto era costo, tiempo y plazo. Ese triángulo se llamaba el triángulo de hierro. Y cuando uno tomaba un proyecto, digamos, lo que trataba de cumplir era con el costo, con el plazo y con la calidad. Sin embargo, últimamente, el enfoque más holístico nos dice que además de ese triángulo hay un triángulo de la sostenibilidad, que es el triángulo dado por la economía, el medio ambiente y la sociedad. Si nosotros unimos estos dos triángulos, por la parte de la economía, tendríamos una especie de un reloj de arena que nos da 5 criterios, que sería calidad, costo y tiempo, impacto ambiental e impacto social. Yo creo que si todos somos conscientes de que cualquier servicio o producto debe cumplir con esos 5 criterios, los que producen y los que consumen tendrían esa conciencia de que cuando exigimos ese cumplimiento con esos 5 criterios, estaríamos haciendo un proyecto que realmente sea un proyecto exitoso, porque cumple con esos involucrados que hemos conversado en antes, ¿no? Perdón, ¿cree que la búsqueda de este tipo de certificaciones o de documentos que avalen iniciativas de una empresa como una que tenemos aquí en México de empresa socialmente responsable sea un objetivo que deben buscar las empresas, y qué tanto debe ser esta iniciativa de búsqueda de atención a lo que es la expectativa social como algo natural, como parte de la actividad de la empresa? Sí, los nuevos movimientos de certificaciones, por ejemplo, medioambientales o sociales, contribuyen, digamos, a una búsqueda de estos criterios que antes no se tomaban en cuenta. Por ejemplo, la certificación LEED, que es una de las más conocidas, BRAIN o Green Star, que nos dicen, digamos, que tenemos, por ejemplo, 8 categorías para poder, digamos, ver el medio ambiente, ver los sitios sustentables, ver la energía, ver el uso del agua, etcétera, nos concientizan a que un proyecto no solamente debe cumplir con el costo y plazo, sino además que debe cumplir con estos otros criterios. En muchos países ya esto se ha convertido en un reglamento. Por ejemplo, acá en el Perú, el próximo año, en 2019, ya los proyectos tienen que pasar no por normas, sino por reglamentos que hay que cumplir con estos condicionantes, ¿no? A veces son criticados estas certificaciones como el LEED, por ejemplo, porque las exigencias que hace el LEED son para condiciones norteamericanas. Por ejemplo, condiciones como de medio ambiente, del ambiente interior de un edificio, por ejemplo, para lo que es calefacción y para lo que es enfriamiento. Entonces, estas condiciones cambian con los diferentes lugares donde se pueda hacer un proyecto. Mucho depende de la geografía, depende del clima. Entonces, si bien son criticados por algunos defectos que puedan tener, yo creo que en el fondo la idea es que esto se vaya mejorando, que exista un LEED, por ejemplo, acondicionado para el hemisferio sur, que es diferente en cuanto a condiciones climáticas, por ejemplo, y la exigencia
y la normatividad que tiene, que se incorporan en los nuevos proyectos, tanto a empresarios como a consumidores nos ponen de una forma concientizada. ¿Qué es lo que tengo que elegir? No solamente tengo que elegir costo para comprar, sino tengo que elegir además, digamos, que ese producto o servicio haya sido fabricado con características medioambientales y características con responsabilidad social. ¿Tú cómo ves, Eduardo? ¿Cómo lograr que las empresas interioricen sus iniciativas de responsabilidad social y de cumplimiento de expectativas hacia el medio ambiente y no ser como un objetivo para buscar un sello, para buscar un documento que sirva como fines publicitarios? Sí, Eduardo, yo creo que la clave es entender que por el hecho de que tengamos, por ejemplo, menos incidentes laborales, eso significa que hay mayores beneficios financieros para la empresa. El entender que, por ejemplo, del que tengamos menos descargas contaminantes al medio ambiente, significa que la empresa va a tener que gastar menos porque sus empleados se van a enfermar menos por la contaminación del medio ambiente. Yo creo que como seres pensantes, lo que tenemos que realmente es entender el impacto y el beneficio de tomar buenas decisiones. Si eso va a hacer que nosotros de manera, digamos, propia, de manera individual, elijamos tomar el paso hacia procesos más conscientes para el medio ambiente y a nivel social. Por ejemplo, el que una empresa entienda que por el pagarle menos a sus empleados, no necesariamente está incrementando su margen de ganancia, sino que también está creando que sus empleados inviertan tiempo buscando en otras opciones o trabajando en otros lugares de manera informal para poder compensar el poder tener un ingreso suficiente para el nivel de vida que quieran tener. Entonces, es más bien, como dice un dicho de la milicia, es más bien delegar a un nivel, pero pensar en la ejecución a dos niveles. O sea, pensar más allá y pensar, ok, esta acción no solamente me permite tener una certificación, pero ¿qué estamos obteniendo realmente al ser más responsables con el medio ambiente, al tener mejores valores sociales y también al tener mejores sistemas de seguridad? Mejores sistemas de seguridad benefician más el ambiente social también, porque no solamente vemos que nuestros empleados van seguros, sino que también nuestras industrias pueden tener una reputación de valorar más la vida humana, que es algo que ahora la industria de la construcción tiene que cambiar a nivel general. Y tenemos que mejorar esa reputación de manera consciente. Entonces, yo digo que es más bien, aunque es el área más difícil, pero es el área donde los cambios realmente pasan, es en creando conciencia, en entender cuáles son los beneficios de realmente impactar de manera positiva el ámbito social y el ámbito ambiental también. Muy bien, pues muy interesantes sus respuestas. Abro otra vez la oportunidad, si alguien quisiera expresar de viva voz alguna pregunta, algún comentario. Yo tengo adelante. Profesor. José, adelante. Yo me gustaría preguntarle a los expertos en innovación si ellos tienen alguna metodología o qué es lo que, cuando ustedes ven un problema, qué es lo que ustedes hacen para comenzar a tener ideas de innovación. O sea, si ustedes tienen alguna fórmula que les sirva, algunos consejos en cuanto a tales actividades que podamos nosotros hacer independientemente de nuestro trabajo. O sea, me gustaría saber qué es lo que ustedes, con la experiencia que tienen, es lo primero que piensan y lo primero que ven hacia dónde movernos. Excelente pregunta. Mira, aquí tengo un libro que de hecho lo voy a poner en la pantalla. Se llama Comienza con por qué. Start with why. Y es uno de los libros que han sido transformacionales para mí o transformadores por el hecho de que
nosotros tenemos que, como líderes, hacer preguntas claves que nos lleven a la raíz de las situaciones y poder entender realmente lo que sucede para poder innovar en el ámbito correcto. Y hay 3 preguntas principales para esto. La primera es una pregunta en cuanto a la relevancia de lo que estamos haciendo, más bien a la aplicabilidad de la solución. O sea, ¿es lo que yo estoy haciendo la solución al problema? La primera pregunta. La segunda pregunta ¿es lo que yo estoy haciendo, o más bien, lo que yo estoy haciendo se está desempeñando de manera correcta? Si nosotros nos enfocamos en realmente hacer lo que se necesita para resolver el problema y hacer lo correcto, y hacerlo de manera correcta, estas 2 cosas van a hacer que los problemas se reduzcan de manera significativa. Y la tercera pregunta sería, ¿estamos haciendo lo correcto de manera eficiente? Y te voy a poner un ejemplo muy claro. O sea, muchas veces cuando hay problemas de fundación en una estructura, las personas pueden pensar que es algo estético, sin haber llegado a la raíz del problema, identificar que va a ser un problema, digamos, de asentamiento en la fundación. Entonces, el poder identificar la raíz y luego poder identificar cuál es la acción correcta y luego hacer la acción correcta de manera eficiente, es algo que, digamos, incrementaría de manera potencial nuestra capacidad para nosotros resolver los problemas. En resumen, comencemos preguntándonos el por qué. O sea, veamos un problema y digámonos por qué del problema. Y el por qué nos va a guiar a la solución exacta. Y luego cuando tengamos una solución, vamos a hacerla de manera correcta y de manera eficiente. Y yo sé que Pablo, por la manera en que veo su semblanza, sé que tiene mucho que agregar aquí. Sí, es correcto lo que tú dices, Eduardo. Hay una cuestión de aplicabilidad, eso es muy, muy importante. Y tú has comentado las causas raíz, y eso también es muy importante. Entonces, quizás algunas herramientas que los alumnos están preguntándose en este momento, sería, por ejemplo, los 5 porqués, ¿no? Los 5 whys. Cuando uno quiere encontrar la causa raíz de un problema, algo muy sencillo es usar los 5 porqués. Y los 5 porqués nos remiten, digamos, a cuando uno encuentra el problema y pregunta por qué es la causa. Y luego encuentra una primera causa y pregunta por qué es la causa. Entonces hace una pregunta cuando, igual a que los niños cuando tienen, no sé, pues 3, 4 años, comienzan a preguntar, ¿y por qué, papá? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y nunca dejan de esa pregunta hasta que se llega a la causa raíz. Esa es una buena herramienta, los 5 whys. Lo otro, digamos, es usar la herramienta de Pareto. Esto es muy importante porque cuando uno paretea, cuando uno hace un análisis de incidencias, puede encontrar a dónde apuntar con la innovación. De tal manera que uno pueda decir, yo voy a cambiar, a modificar o a innovar sobre lo más incidente para que la innovación tenga un resultado. Les cuento una experiencia personal. Yo patenté una herramienta para mejorar el rendimiento del asentado de muros. La herramienta es muy sencilla, es un par de parantes que se ponen a los costados de donde uno va a colocar el tabique de mampostería, y sencillamente lo que estudiamos fue cuáles eran los tiempos y cuáles eran los movimientos que se hacían para hacer un muro de ladrillo. Y nos dimos cuenta que en la parte más incidente para, digamos, hacer un muro de ladrillo era cuando uno cambia de una hilada a la siguiente. Porque ahí, digamos, el operario, el albañil, lo que hace es colocar un ladrillo en una esquina y hace una serie de movimientos para que ese ladrillo esté alineado con
ambos lados del muro. Entonces, detectamos de que durante el tiempo de levantamiento de un muro de ladrillo, el 50% más o menos del tiempo se demoraban en colocar esos ladrillos guía a ambos extremos. Entonces, si yo tengo un proceso y tengo que el muro de ladrillo tiene la colocación del ladrillo, la colocación del mortero horizontal, la colocación del mortero vertical, y de esas cantidades de actividades, la más incidente es la colocación de los ladrillos extremos, que son los ladrillos guía. Entonces, le apuntamos la puntería a modificar de una manera diferente a lo que se colocaban normalmente esos ladrillos. Entonces, la herramienta lo que hacía era sencillamente reducir de un promedio, no sé, de 5 o 10 minutos por la colocación de cada ladrillo extremo, que era una herramienta que sencillamente eliminaba esa actividad con un simple cambio del cordel a unos dientes de un peine que era corredizo. Entonces, una innovación tan elemental la patentamos, fuimos a Suiza y en Suiza ganamos el premio mundial de la categoría de construcción. Entonces, cuando regresamos nos preguntamos, pero ¿cómo un cambio tan sencillo y tan elemental pudo ganar un premio de esta categoría? Y justamente es porque habíamos apuntado a la causa raíz y además a la incidencia. Habíamos reemplazado la actividad más incidente en una operación que sencillamente daba como resultado una duplicación de la productividad en el asentamiento de ladrillos, ¿no? Son dos herramientas, el análisis de causa raíz con los 5 porqués y el uso del análisis de Pareto. Muy bien, pues muy interesante la respuesta sobre qué hacer para detonar las ideas de innovación dentro de una empresa. Ya el tiempo nos cobra, ¿sí? Entonces, quisiera yo aprovechar un breve momento para darles un tiempo de una última conclusión para Eduardo, para Pablo, por su intervención que nos dieron el día de hoy. ¿Qué recomendación general o qué sugerencia general propondrían a los alumnos de nuestro curso que están formándose en distintas especialidades de posgrado, con el fin de que ellos puedan ser promotores de estrategias de innovación dentro de sus empresas? Algunos son directores de su propia empresa, otros están en alguna área operativa en particular. ¿Cuál sería su recomendación general para que una idea de innovación pues vaya más allá de la propuesta? Llegue a la implantación, llegue a la prueba piloto, llegue a mejorarse en distintas etapas. Pablo, ¿quiere ir primero? Ok, a ver, yo diría que algo muy importante es hacer un análisis FODA, ¿no? Si uno es, digamos, un integrante de una empresa o si uno es el gerente de la empresa. Yo creo que un análisis FODA implica hacer un análisis interno y un análisis externo. El análisis interno implica analizar las fortalezas y las debilidades que uno tiene dentro de la empresa o lo tiene como persona. Y el análisis externo implica analizar las oportunidades y las amenazas que uno tiene generalmente en el mercado. Entonces, este análisis implica, por ejemplo, hacer una especie de un cuadrante en que uno pone qué fortalezas tengo yo, por ejemplo, como alumno, como profesional de información. Luego de analizar mis fortalezas, pongo mis oportunidades. Y luego digo, ¿cómo está el mercado? ¿Qué es lo que hay afuera? ¿Qué oportunidades me brinda, digamos, estos tiempos, por ejemplo, de ahorita de mucha tecnología, de mucha digitalización? ¿Y cuáles son las amenazas? Entonces, el análisis FODA me permite trazar por lo menos 4 estrategias, ¿no? La más común, es decir, si yo he hecho este análisis, yo puedo apuntar mis fortalezas para aprovechar las oportunidades que tengo fuera. Como empresa puede ser como producto, como profesional de información, puede ser mi desarrollo dentro de una empresa. La otra opción es mejorar mis debilidades para aprovechar las oportunidades. La tercera es
usar mis fortalezas para enfrentar las amenazas. Y la cuarta es mejorar, evitar meterme en algo que soy débil para, digamos, identificar las amenazas y no tener problemas. Son 4. La más usada es usar mis fortalezas para enfrentar o para aprovechar las oportunidades del mercado. Si uno tiene claramente para qué es bueno y para qué es malo, y afuera sabe cuáles son las oportunidades y cuáles son las amenazas, puede fácilmente generar una estrategia muy fácilmente en una hoja A4. Y de mi parte, yo le quiero dejar con una frase de Bill Olet. Una frase que dice que los emprendedores necesitan tener el espíritu de piratas, pero la capacidad de un capitán naval. Y eso es algo muy interesante. El espíritu de pirata, pero la capacidad de un capitán naval. ¿Qué quiere decir eso? Que los emprendedores tenemos que ser personas que toman riesgos, personas que van a territorio desconocido, personas que realmente quieren conocer lo que otros pues ven como tabú o como algo imposible. Pero cuando nosotros emprendemos y cuando nosotros avanzamos hacia nuestra meta, nosotros tenemos que tener la capacidad de dar cada paso de manera muy calculada y de ejecutar nuestro objetivo de manera muy precisa. Es algo que suena un poquito contradictorio, pero es algo que nos va, digamos, a poder garantizar el éxito, el poder encontrar cosas que otros no hayan encontrado, pero al mismo tiempo poder ejecutar de una manera tan precisa que nos garantice el éxito, el poder tener pilotos, modelos, antes de nosotros poder invertir todo el capital en una solución específica, en nosotros poder tener un plan de manejo de cambio, antes de nosotros poder, digamos, entrar a toda la empresa en un nuevo sistema de manera completa. O sea, esas son las cosas que pues nos dan oportunidades nuevas con el espíritu de pirata, pero al mismo tiempo garantiza que nosotros seamos cautelosos cuando se refiere a los recursos que nos han confiado. Y pues esa es mi contribución. Muchísimas gracias por habernos tenido. Al contrario, gracias a ti, Eduardo, también. Muchas gracias, Pablo, por este tiempo que nos dedicaron. Afortunadamente tenemos por ahí de repente interacción con ustedes. Próximamente Eduardo nos va a visitar aquí en Campus Monterrey para dar una charla en el simposio de Ingeniería Civil. Y ya tarde que temprano nos volveremos a ver con Pablo para distintas actividades, iniciativas que por ahí compartimos. Muchas gracias a ambos. Nos queda al final hacer una breve actividad de recordatorio de conocimientos teóricos. Entonces están ambos invitados si quieren permanecer unos minutitos más o si gustan pues ya ir a descansar a su casa. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Eduardo. Ok, Eduardo, muchísimas gracias. Solamente quería aumentar algo a lo que dijo finalmente Eduardo Sosa. Adelante. No tener miedo a salir de la zona de confort. Eso es importante, ¿no? No tener miedo a salir de la... Muy bien. Bueno, ya tienen ahí el tip, ya tienen ahí la semillita. Esperamos que les haya quedado a todos ustedes. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Eduardo. Gracias. Adelante, Susana. Toca a ti ahora. Gracias, doctor. Muchas gracias también a nuestros invitados. Muy interesante la plática. Bueno, a todos este es un ejercicio para repasar los temas que vimos en la primer bloque. Y es básicamente preguntas de examen. No tengan miedo, no se va a calificar. Es básicamente para que ustedes vean de que hay cómo voy, si me acuerdo, no me acuerdo de lo que vimos, para que vayan repasando. Entonces a todos les pido que vayan, si pueden, puede ser en su computadora, pero si tienen ahí un dispositivo móvil, ya sea su celular, alguna tablet o algo, para hacer un Kahoot. Les voy a compartir aquí mi pantalla para que vean el número al que tienen que
Aquellos que no lo han, Perdón, de aquellos que no lo han usado, que no han usado ¿sí me exactamente. escuchan? Sí, sí. Bueno, el Sí. número, este es el número. Ustedes tienen que entrar a la liga de kahoot.it y les va a preguntar un numerito y es este número. Es Vamos a tal cual esperar como a que aparece en se... pantalla, Kahoot con doble O, con una T, punto IT, y solicita cuando entran ahí un número de juego, ¿no? Un game pin, tienen que colocar el que viene ahí. Vamos a esperarnos un ratito a que haya más alumnos conectados. Son 105 participantes actualmente en el curso. O sea, al menos que haya, no sé, algunos 80 personas que puedan conectarse. Si son la mayoría, pues qué padre para que se les sirva como repaso para el examen. Como les comentaba, no va a tener peso en su calificación, no se preocupen, pero se van a dar cuenta de que qué es lo que entendieron, qué es lo que les hace falta repasar. Entonces sí es conveniente que se conecten. Vamos a dar tiempo a que tengamos, pues ya van casi 50. Bueno, vamos a intentar llegar a 70. Cuando lleguemos a 70. Si vemos que la afluencia va rápida, bueno, pues dejamos más tiempo para que se conecten otros, ¿verdad? Ya casi llegamos a 60. Seis, 5. Aquellos que por alguna razón no están batallando para entrar, bueno, pues no se preocupen, como dice Susana, no es algo que cuente para calificación y esto, pues ya no nada más irán siguiendo las respuestas y pues ahí digamos lo que mentalmente la respondan a ver cuáles pudieron contestar bien. Entonces, si quieres lo iniciamos, Susana. Claro que sí, vamos a iniciar.
Y última. Sí. Muy bien, bueno, pues con ese recuerdo, bueno, felicidades a María Oloño, ¿sí? Eduardo, que por ahí también quedó en segundo lugar. Nada más, pues agradecerles a todos que se hayan conectado a esta sesión. Recuerden que como todas las demás sesiones va a quedar grabada para que la puedan consultar en cualquier momento. Y también, bueno, vale la pena aquí hacer nuestro comercial interno. Viene la tercera etapa del proyecto. Ya nos falta poquito para concluir los esfuerzos dedicados a concluir lo que es el curso. Entonces, pues no aflojen el paso. Sigan comunicándose con su equipo, sigan interactuando de manera concreta, de manera insistente con sus compañeros. Y recuerden que, bueno, para cualquier duda que tengan, cualquier inquietud, estamos siempre presentes y atentos a resolverlas. Muchas gracias también a Susana, Marcelo, Rebeca, por esta sesión y pues nos comunicamos cuando sea necesario. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias, mucho éxito. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Buenas noches. Buenas tardes, hasta luego.